A pesar de la crisis económica que aqueja el salud hace décadas, una compra realizada hace 4 años amenaza con convertirse en un verdadero e irresponsable despilfarro de nada menos que 40 millones de soles. Se trata de un terreno de más de 7,000 metros cuadrados comprado durante la gestión de Virginia Bafigo para construir allí el nuevo Hospital de Emergencias Grau. El problema es que en lo comprado no se puede construir ninguna edificación de más de 3 pisos. Vicky Zamora y Cristian Loaiza con todos los detalles. Un moderno hospital debería erigirse en este terreno. La alta dirección de salud se complace en hacer entrega de este terreno de 8,000 metros cuadrados que hemos adquirido, que ya es de propiedad del Seguro Social, donde construiremos el moderno complejo hospitalario Grau. 40 millones de soles dilapidados en este local, donde no ha sido ni podrá ser construido el nuevo Hospital de Emergencia Grau. Hemos gastado dinero para construir un hospital de 6 pisos y al final no se puede construir. Ese dinero es perdido y eso se llama estafa. Se ha estafado a los pacientes de salud, se ha estafado a los trabajadores de salud. Entonces nosotros hemos hecho la denuncia, pero sin embargo las autoridades por ahora no hacen nada. No se trata de una pérdida cualquiera. En medio de este millonario desembolso está la urgente necesidad de tener un terreno para construir el nuevo Hospital de Emergencia Grau. El diagnóstico de la edificación antigua de 10 pisos es crítico. ¿Qué dice Defensa Civil respecto a la estructura de este edificio? De que no resiste la carga que está teniendo en la actualidad. Eso hace de que ante un movimiento sísmico de magnitud moderada severa corre el riesgo de desplomarse. Sus estructuras son vulnerables, por lo que ha sido declarado como una edificación de alto riesgo hospitalario. La situación es crítica. En el 2015 se desembolsó millones y millones de soles para una edificación que solo quedó en maqueta. Cerca de 40 millones de soles se pagó por este local en el que no se puede construir el nuevo Hospital de Emergencia Grau. ¿Por qué? Porque se ubica en zona histórica. 40 millones de soles desembolsados en una propiedad, pese a las constantes advertencias que hablaban de la zonificación en esta zona. Esta noche en Panorama, la millonaria compra de un terreno que por ningún lado cumple las normas técnicas establecidas para hospitales de gran envergadura. Una compra que se realizó a pesar de existir informes que advertían sobre los problemas en la zonificación. El Hospital de Emergencia Grau se ubica en La Victoria. Es un edificio de 10 pisos que fue construido hace más de 60 años. El edificio que ocupa actualmente el Hospital Grau inicialmente fue el centro informático de la seguridad, el Seguro Social en ese entonces, el IPS. O sea, no fue concebido como hospital. No fue concebido como hospital. Se transforma en el Hospital de Emergencia Grau adecuando la estructura hace alrededor de un poco más de 20 años, podrán ser más o menos. Y entonces todo el área administrativa se convierte en un área asistencial, se adecua. Y por allí va el tema de la vulnerabilidad de ese edificio. Porque una cosa es un área administrativa y otra cosa es un hospital que atiende y recibe mucha carga de gente. Se cuentan por cientos los pacientes que acuden diariamente y que siguen enfrentando de manera innegable las faltas de citas, de medicamentos, de reactivos. Rayos X para columna dorsal lumbar. ¿Malogrado? ¿Cuándo presenté la vez? ¿Como un mes malogrado? ¿Habrá citas para urología? No. Primera semana de marzo. Este hospital de Lima, sin embargo, uno de los más importantes de la capital, ha sido considerado de alto riesgo hospitalario. Desde el 2013 existe un informe que habla de la vulnerabilidad sísmica estructural y no estructural del Hospital 3 Emergencia Grau. El informe señala que la inseguridad del hospital es muy elevada, que la estructura no cumple con los requisitos de rigidez, resistencia ni ductilidad, por lo que es muy vulnerable estructuralmente. La estructura presenta serios daños e inclusive
podría llegar al colapso ante la ocurrencia de un evento sísmico severo. El hospital de emergencia Grau ha sido declarado como hospital vulnerable por Defensa Civil para el tema sísmico, lo cual hace de que en cualquier momento en que haya un movimiento telúrico de magnitud importante, hay un riesgo muy serio para su infraestructura. Se puede caer con el daño consecuente que eso puede traer. En caso de terremotos, existen edificaciones consideradas esenciales que deben permanecer en pie, sea cual sea la magnitud del sismo. Ahí se ubican los hospitales, los centros que atenderán la emergencia de la ciudad. El Hospital Grau, sin embargo, no cumple con estos requerimientos. En algunos casos solo se ha puesto este parche como de yeso nada más, pero se puede ver al descubierto el cemento de las columnas que son los pilares de este hospital. Y esto en el primer piso, o sea, esto es lo que está sosteniendo los 9 pisos en la parte alta. Ante la sobredemanda del número de pacientes, las autoridades en ese momento encontraron una solución entre comillas. La solución era adquirir un local, pero al no adquirir el terreno para la adquisición del hospital, optaron por alquilar un edificio siniestrado, pero lo alquilaron en 3 millones de soles. Esa cantidad de dinero de alquiler que pagaba Salud era demasiado. La primera decisión tomada en la gestión de Virginia Bafigo, entonces presidenta de Salud, en el gobierno de Ollanta Humala, fue quitar peso a la estructura. Por ello, se alquiló un edificio cercano al hospital. Sin licitación o concurso público de por medio, es decir, a dedo, se seleccionó este edificio donde se trasladaron los consultorios médicos. Una estructura que tras el terremoto del 2007 no solo quedó abandonada, sino también en evidente deterioro. A pesar de ello, la gestión de Virginia Bafigo decidió alquilar este edificio por $3 millones. Panorama denunció en el 2014 que la edificación elegida no fue entregada a tiempo, a pesar que Salud había adelantado $1 millón a los propietarios. Existían indicios de negligencia, pero no solo eso, el deterioro del inmueble alquilado era evidente. Esta pared está bastante negra. Mira esta parte de acá, mira. Mira la rajadura, mira desde dónde empieza y hasta dónde sigue. Esto es drywall. Todo es drywall. Y acá pueden ver la calle, mira. Solo han puesto esta madera ahorita, no hay ningún tipo de vidrio, luna, no hay nada. Encima del terremoto han maquillado. Encima del terremoto han maquillado todo eso. Demolido tenía que haber sido eso. Porque eso todo se ocupó más de 15 años vacío. Miren, esta es la escalera, la única escalera que conduce a los 9 pisos de este edificio. Son escaleras que no tienen ningún tipo de acabado. Y son sumamente estrechas, aquí solamente podríamos pasar 2 personas. ¿Cómo evacuamos en caso de un sismo? El cuestionado contrato, hoy investigado en Fiscalía, fue firmado por 3 años, tiempo en el que se debía buscar un terreno y construir el nuevo Hospital de Emergencia Grau, ya que la recomendación de los ingenieros respecto a la edificación de 60 años de antigüedad fue la de demoler el inmueble mediante el método de implosión, extirpar el edificio de la ciudad y construir uno nuevo. La alta dirección de Salud se complace en hacer entrega de este terreno de 8.000 metros cuadrados que hemos adquirido, que ya es de propiedad del Seguro Social, donde construiremos el moderno complejo hospitalario Grau. La compra se realizó. Se destinó $40 millones en un terreno ubicado a unas cuadras del actual hospital. Este es el piso 10 del hospital y el lugar donde el nuevo local adquirido es este celeste de acá, que es de apenas 3 pisos, o sea, hay 7 pisos de diferencia en este momento, desde nuestro punto hasta el nuevo local adquirido. El terreno se ubica muy cerca a Palacio de Justicia. Tiene un metraje que bordea los 7.000 metros cuadrados y se pagó exactamente $39.698.000, dinero de los asegurados de Salud. La ubicación de este terreno es en el cruce de 2 jirones, no avenidas, sino jirones. Y aquí lo podemos leer. Miren, Jirón Miguel Aljovín. Y por este lado de acá podemos ver Jirón Cotabamba. Si ustedes se fijan en el edificio, son galerías en toda la primera parte, en el primer nivel.
y 3 pisos de altura. En la parte alta antiguamente funcionaba lo que era conocido como el Hotel Arequipa. De 7.000 metros cuadrados, cuyos parámetros para la zona en que está ubicado este terreno, son el centro histórico o cercado de Lima, no se puede construir más allá de 11 metros lineales, lo que equivale a 3 pisos de construcción. Cuando el actual Grau tiene cerca de 10 pisos, más o menos. Así es, tiene 10 pisos. Entonces es imposible colocar allí un nuevo hospital. Es imposible colocar allí un nuevo hospital. Si a eso agregamos de que los parámetros de construcción para el centro histórico de Lima son inamovibles o inalterables, es imposible hacerlo. Con esta adquisición, lo que se pretendía era reubicar el hospital. Se dejaría La Victoria para ir al centro de Lima, a una zona histórica, donde todas las edificaciones nuevas, incluidas hospitales, deben cumplir estrictas normas de edificación. Todo indica, no se tomaron en cuenta al momento de esta adquisición. Necesitamos entonces aprovechar el terreno nuestro para construir allí la torre de consultorios. Además es preciso demolerlo porque de acuerdo a Defensa Nacional ha sido declarado ya en alto riesgo, en alta vulnerabilidad sísmica. Por eso es importante tener un moderno establecimiento que proteja la vida y la salud de nuestros usuarios y de nuestros colaboradores. Ella prometió construir un hospital de 6 pisos para darle solución a la problemática de la salud del Hospital Grau. Pero sin embargo, con el tiempo se ha dado cuenta de que ese terreno comprado, al cual denunció Sinalsop, no reúne las condiciones adecuadas para convertirse en un centro hospitalario. ¿Por qué? Porque es un terreno irregular, en primer lugar. 2, es un terreno que está en una zona histórica en la cual no se puede construir más de 3 pisos. Los problemas de zonificación no eran ignorados por la administración Bafigo. Esta fue advertida antes de la compra. Si bien se pueden construir hospitales en esa zona, se alerta que no pueden tener más de 11 metros de altura, es decir, únicamente 3 pisos. Existe la necesidad de tener una mayor área construida. Asimismo, es necesario considerar la aplicación de la norma técnica de salud. ¿Qué dice la norma técnica de salud? Para construcciones hospitalarias nuevas, solo el 50% del terreno adquirido debe ser destinado a la construcción arquitectónica. Es decir, de los 7.000 metros, solo podría utilizarse 3.500 para la edificación. 30% del lote debe ser área libre y 20% debe destinarse a futuras ampliaciones. Se debe cambiar la zonificación a H4, Hospital Especializado. Debería solicitarse el cambio de parámetro edificatorio, referido a la altura de la edificación de 11 a 24 metros. Recomendaciones que no se tomaron en cuenta. A pesar de las advertencias, igual se adquirió el inmueble por 40 millones de soles. Normativamente, para un hospital como el Hospital Grau, para la redundancia, que alberga alrededor de 300 camas, se requeriría un área de por lo menos 35.000 metros cuadrados, que no lo cumple ese terreno. O sea, requeriríamos 35.000 metros cuadrados y se ha comprado uno de apenas 7.000. Así es. Entonces es imposible colocar allí un nuevo hospital. Las gestiones de cambio de zonificación se intentaron realizar cuando ya se había pagado los casi 40 millones de soles. No es posible efectuar el cambio de parámetros para construir un hospital. No es posible otorgar el cambio de zonificación solicitada. Virginia Bafigo ha desistido de participar en este reportaje, no sin dejar de señalar que encontrar terrenos no es nada fácil, que esta adquisición se hizo junto a un comité que vigiló de cerca los procedimientos. Hemos gastado dinero para construir un hospital de 6 pisos y al final no se puede construir. Ese dinero es perdido y eso se llama estafa. Se ha estafado a los pacientes de salud, se ha estafado a los trabajadores de salud. Entonces nosotros hemos hecho la denuncia, pero sin embargo las autoridades por ahora no hacen nada. El caso ya está en manos de Contraloría Interna. Mientras tanto, el contrato por el cuestionado alquiler de los $3 millones ya terminó. Los 68 consultorios que debían ser trasladados al nuevo hospital han tenido que regresar a la estructura vulnerable.
En el día es tremenda la cantidad de afluencia de pacientes. El peso, eso es tremendo. La infraestructura no está preparada para recibir ese peso, ¿no? Es como que entonces un edificio para oficinas es diferente a ser un edificio para vivienda. La estructura es totalmente distinta. Los nuevos administradores buscan soluciones al problema heredado. Es necesario, fundamental, retirar peso a este edificio catalogado como vulnerable, de alto riesgo hospitalario. ¿Qué va a pasar entonces con este terreno? Para no alterar o ir contra la norma es trasladar a ese terreno 69 consultorios externos del Hospital Grau. Los que estaban en el edificio alquilado. Así es. Y que tuvieron que retornar al local actual del Hospital Grau. En un primer piso se van a construir con módulos prefabricados 69 consultorios. ¿Por qué prefabricados? Porque las características del terreno no permiten construir hacia arriba y además es mucho más rápido, no es tan costoso. Mientras se realiza la mudanza, deberá hallarse un terreno que cumpla con las normas establecidas. Volver a invertir millones de soles de tal forma que se pueda contar con un hospital que garantice servicios de calidad. Bien, y sobre este reportaje, la señora Virginia Bafigo no quiso participar, conversó, recibió a Vicky, pero dijo que no participaría. Sin embargo, nos ha hecho llegar una carta que pide que sea pues leída o considerada precisamente al final del reportaje. Entre los puntos que ella detalla dice: la adquisición del terreno de 6.750 metros cuadrados en las calles Cotabamba y Aljomín cumplió con todos los requisitos técnicos y legales, conforme lo evidencian el expediente técnico y los vistos de todas las gerencias técnicas y jurídicas comprendidas en este procedimiento administrativo, que lo respaldan la resolución de Presidencia Ejecutiva de Salud, El reportaje no cuestiona en ningún momento la legalidad de la adquisición, sino la compra absurda en la que se adquiere un terreno en el que luego no se va a poder construir precisamente lo que se necesita y para unas atenciones puntuales, unas demandas completamente precisas. Para eso no sirve, no es la legalidad, es la compra absurda lo que se detalla y lo que se pone en el reportaje. La carta continúa: precisamente el expediente técnico contiene, dice, la opinión favorable de la Gerencia Central de Infraestructura de Salud en base a la ordenanza que señala que la zonificación permite la ubicación de hospitales generales y especializados. Acompaño la copia de la ordenanza para mayor ilustración. Otro elemento citado, informe incluye, es la altura de la edificación, de acuerdo con los parámetros actuales, y que es de 11 metros, dice ella acá, de 11 metros, recomendando que ésta se adecue a la norma técnica de salud para la construcción de hospitales. En la zona efectivamente se permite la construcción de hospitales, pero lo que vimos en la nota es que no se permiten grandes estructuras. Y la señora Bafigo personalmente presentó una maqueta grande ofreciendo un hospital de 6 pisos, lo que no puede darse en ese local. No puede darse porque además ella misma dice de 11, sí pues, 11 son 3 pisos. Y usted ofreció 6 pisos y además requiere de unas dimensiones completamente distintas, como lo hemos escuchado. Durante nuestra gestión iniciamos el perfil de inversión pública con código SNIPTAL y concluye preguntando: ¿acaso no hay capacidad técnica para diseñar un proyecto compatible con los parámetros del terreno y que permita cuanto antes la reubicación de servicios del Hospital de Emergencias Grau, conforme lo señala la resolución? O sea, encima termina pidiendo un proyecto compatible, es decir, reconoce que lo que ella presentó no se ajusta a la realidad. Por lo tanto, dense el trabajo de pensar un poquito y hacer algo compatible con ese terreno para que no se pierda. O sea, lo real de todo esto es que simplemente no se reconoce para nada el error cometido. Y bueno, lo importante es que todo este tema se encuentra ya en control interno, donde se tendrán que investigar las responsabilidades.